bienvenidos a este webinar instituto y les dejo unas palabras de nuestro director como parte de este proceso de compartir experiencias que tenemos con todos ustedes que están en este momento conectados con nosotros. Luis Daniel Martínez, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos la tarde de hoy. Realmente estamos muy contentos, muy complacidos de poder traerle este tema con una conferencia de altísimo nivel. Debemos reconocer algo fundamental y es que el proceso de inteligencia emocional, de entender las emociones, es algo indispensable en nuestra vida. De hecho, hay un estudio en la Universidad de Harvard que menciona que más del 80% del éxito personal y del éxito laboral depende directamente de la inteligencia emocional. Es por esa razón que en Health Training Institute nos complace mucho el poder tener a nuestra invitada el día de hoy. Nuestro compromiso es poder traerles información de alto nivel con profesionales de alto nivel. Vamos a estar por allí realizando una gran cantidad de cursos, webinar, algunos gratuitos, otros bastante accesibles para que ustedes puedan entonces poder mantenerse en ese proceso de conocimiento y de capacitación. Nuestro compromiso, además de para profesionales de la salud, también es para todos ustedes como pacientes, como participantes, como clientes. Así que bueno, gracias Flor por la bienvenida. Esperamos que disfruten este conversatorio el día de hoy. Bueno, para presentar a nuestra excelente conferencista del día de hoy es la licenciada María Gabriela Carrasquel, quien nos hablará sobre descifrar tus emociones, un viaje hacia el autoconocimiento y la gestión emocional. Ella es licenciada en psicología, mención clínica y es directora general del Círculo de Especialidades Psicológicas. Es experta en psicología escolar y organizacional gracias a sus estudios en psicodiagnóstico infanto-juvenil, psiquiatría de adultos, salud mental y psiquiatría, además de formación en áreas como terapia narrativa y sistémica y otras áreas claves muy importantes como son los primeros auxilios psicológicos y envejecimiento y demencia. Bienvenida, licenciada, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, yo encantada de participar el día de hoy con ustedes por acá y de conversar un poco de este tema, que es un tema tan controversial, un tema que genera mucho debate porque hay bastante desconocimiento del tema y a veces, pues, el tema de las emociones, ¿ok? Genera todo este tipo de dudas, todo este tipo de situaciones, qué hago con mis emociones, de qué manera las estoy gestionando, o el hecho de que he escuchado a muchas personas decir, ¿cómo controlo las emociones? ¿De qué manera puedo controlar las emociones? Ya luego, a través del conversatorio del día de hoy, pues iremos hablando y descifrando, ¿no? Todo este tema de las emociones y qué podemos hacer, qué tipo de herramientas o qué tipo de estrategias podemos ir aplicando, podemos ir aprendiendo para poder gestionar nuestras emociones. Ahora bien, me gustaría compartirles por acá una presentación a modo de guía, ¿ok? Para poder ir poco a poco hablando del tema. Bueno, primero les voy a dar toda esta introducción y pueden ir realizando preguntas o si quieren dejar las preguntas para el final de la presentación, como ustedes quieran, ¿ok? Si hay algo que no entienden, aquí estoy para aclarar sus dudas, si desean que repita alguna información, lo esencial, ¿ok? Para que esto se haga lo más dinámico posible y que nos llevemos todo el conocimiento que venimos a compartir el día de hoy. Entonces, no sé si se ve la pantalla de la presentación. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Y la pantalla se ve perfecta.
Ok, perfecto. Bueno, entonces acá está el tema, es descifrar tus emociones. Un viaje hacia el autodescubrimiento y la gestión emocional. El contenido que vamos a mencionar el día de hoy, primero, la definición de las emociones, para entender bien qué son las emociones. También hablaré un poco acerca de estas reacciones que generan las emociones. Importante, emociones buenas o malas. Las emociones son buenas, son malas. ¿Cuáles son estas emociones buenas, entre comillas, o estas emociones malas? ¿Qué pasó en la infancia con mis emociones? Mecanismos para no conectar con mis emociones. Estas estrategias de afrontamiento desadaptativas y las estrategias de afrontamiento adaptativas que podemos aplicar. Y por último, cerrar con unas claves para gestionar mis emociones. Quiero hacer una acotación importante. Tengo un tema con el teclado y honestamente no sé cómo colocarle los acentos, ¿ok? Entonces por eso están algunas palabras sin acentos. Ahora, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones, perdón. Las emociones son reacciones involuntarias, subjetivas, breves e intensas que se presentan de acuerdo a un estímulo, ¿ok? Este estímulo puede ser interno o puede ser externo. Cuando hablamos de un estímulo interno, puede ser un pensamiento o un recuerdo. Un recuerdo puede despertar una emoción. O un estímulo externo puede ser quizás escuchar a una persona hacer un comentario o presenciar quizás algún tipo de situación. Esto puede despertar en nosotros una emoción. Ahora bien, las emociones, hay infinidad de cantidad de emociones. Hay muchos estudios que hablan acerca de esto, pero los autores no se han puesto de acuerdo en poder descifrar o poder definir como tal qué cantidad de emociones hay y cuáles son. Pero sí hay unas emociones básicas que más o menos todos manejamos, que son la alegría, el amor, la tristeza, la ira, el miedo y también la culpa y la vergüenza también. Son como estas más populares o las más conocidas. ¿Cuáles son esas reacciones que generan las emociones? Hay reacciones a nivel fisiológico, reacciones a nivel cognitivo y reacciones a nivel conductual. Estas reacciones a nivel fisiológico son todas estas que manifestamos, por ejemplo, sudoración, el aumento de la presión cardíaca, el aumento de la tensión, ¿ok? O también la tensión muscular. Las reacciones cognitivas son los pensamientos y las reacciones conductuales que se generan de las emociones son estas acciones de acercamiento, estas acciones de huida o también las expresiones faciales. También representan una reacción de acuerdo a la emoción que se presenta en el momento. Un punto importantísimo, una emoción tiene una duración en nuestro cuerpo de alrededor de 90 segundos. Entonces, ¿qué sucede cuando esta emoción se perpetúa quizás por más de este tiempo? ¿Qué pasa, por ejemplo, como cuando una persona pasa quizás toda la tarde molesta o pasa todo el día triste? ¿Qué pasa allí? Si la emoción a nivel fisiológico, ¿no? Como reacción impulsiva e involuntaria, dura 90 segundos. Lo que la perpetúa, entonces, es el pensamiento. Nosotros con nuestro pensamiento hacemos que la emoción se mantenga más del tiempo previsto o más del tiempo que ella viene a presentarse. Ahora, las emociones buenas o malas.
a través bueno, del tiempo, ¿no? Y de toda nuestra crianza, popularmente conocido que las positivas o emociones placenteras, ¿ok? Que es la manera quizás más correcta de decirlo, es que sean emociones un poco placenteras o quizás emociones agradables, como por ejemplo la alegría. Y las emociones malas o negativas o malas o displacenteras, que viene a ser el término correcto, son estas emociones que son un poco más densas o estas emociones que nos incomodan un poco. Por ejemplo, la tristeza, la ira, el miedo. Se han catalogado como buenas o malas, pero realmente no es que sean buenas o malas. Todas son necesarias, todas son útiles y tienen una función. Por ejemplo, el miedo, la función del miedo es protegerte ante algún peligro. Entonces ella llega a avisarte como un modo de alerta de que hay alguna situación que tenemos que prestarle atención, pero es para protegernos a nosotros mismos. Entonces no hay emoción buena o mala, sino que todas son necesarias. Y podemos entonces clasificarlas como emociones placenteras o emociones quizás agradables o emociones displacenteras o emociones quizás que no son tan agradables de sentir. Pero entonces ahora me gustaría que se hicieran esta pregunta. ¿Se permiten ustedes sentir todo este abanico de emociones? ¿O qué pasa con esas emociones negativas o con esas emociones displacenteras? ¿Qué pasa con ellas? ¿Se permiten sentirlas? Esto nos lleva también a pensar en qué fue lo que pasó en nuestra infancia, con nuestras emociones. Cuando somos pequeñitos, cuando somos unos bebés, necesitamos del apoyo, ¿no? De nuestros padres, de nuestros cuidadores, para aprender herramientas para gestionar nuestras emociones. En ese momento nosotros somos heteroregulados por nuestros padres, por nuestros cuidadores. Ya cuando crecemos, ya cuando somos adultos, aprendemos a ser autorreguladores de nuestras propias emociones. Ahora bien, ¿qué pasa si en casa no existió quizás un respeto hacia la emoción como tal? Pero ¿por qué sucede esto? Porque quizás nuestros padres no tuvieron las herramientas necesarias, o sea, es como un idioma, ¿ok? Si nuestros padres no dominan un idioma, ¿de qué manera se lo pueden enseñar a sus hijos? Esto no quiere decir de que no se pueda aprender, pero es algo que quizás llevaría un poco de tiempo, porque cuando somos pequeñitos y quizás estamos aprendiendo un idioma de mano de nuestros padres, se hace como más sencillo, ¿no? Es como algo más natural, es más fluido porque nacemos con él. Pero el hecho de que no lo hayamos aprendido de niños, de bebés, no quiere decir que no lo podamos aprender en el futuro, en el caso de del manejo y la gestión emocional. Quizás de niños no tuvimos suficientes herramientas para poderlo manejar, pero de adultos sí podemos desarrollarlas. Quizá va a costar un poco más o va a ser un trabajo un poco más lento, pero sí se puede lograr, no es un imposible. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros padres, verdad, no cuentan con estas herramientas y de alguna manera no saben cómo gestionar las herramientas de los niños? Entonces, en los niños se desarrollan estos mecanismos para no conectar con las emociones. Esto a su vez deriva en otras situaciones como los bloqueos emocionales y síntomas también. Estos mecanismos se aprenden de niños, pero también se van desarrollando en la vida adulta. Un mecanismo para no conectar con la emoción es cuando la persona se permite sentir la emoción, pero no la expresa, no expresa la emoción como tal. Por ejemplo, quizá tiene mucha tristeza, pero no se permite expresarla porque
quizás en su infancia le dijeron que estaba mal expresar la tristeza. A los niños a veces se le dicen estas cosas como que, oye, no llores porque te ves feo, o otros niños se van a burlar de ti, ¿qué van a decir si te ven llorando? Mejor no llores, y buscan quizás distraer al niño de la emoción. Bueno, toma este juguetito, toma este helado para que no llores, y entonces el niño aprende a reprimir esa emoción. Entonces, ok, la puede sentir, pero no la expresa porque sabe que de alguna manera eso está mal visto. Otro mecanismo que también se aprende en la infancia es simplemente no sentir la emoción. La persona no se permite en ningún momento sentir la emoción. Quizá hay una situación de tristeza que le despierta la tristeza a la persona, pero la persona automáticamente cuando la percibe la bloquea. O sea, dice, no, yo no me permito en ningún momento sentir esta emoción. Y otro mecanismo para no conectar con la emoción es el reemplazo de esta emoción prohibida por otra. Pongamos el caso nuevamente del niño que no se le permite expresar la tristeza, entonces el niño busca como otra emoción de reemplazo para poder expresar esto que tiene, ¿sí? Esto que siente por dentro. Entonces puede que el niño realice conductas de agresividad. El niño comienza a mostrarse un poco agresivo porque no puede mostrar su tristeza, entonces como que busca esta vía de escape. Cuando las emociones no son experimentadas, ellas se acumulan, ellas buscan vías de escape y muchas veces sucede entonces que tienen estas formas explosivas de expresarse, ¿ok? Es cuando las personas a veces tienen estas reacciones emocionales desmedidas. Quizás todos en alguna oportunidad hemos presenciado este tipo de situaciones. Quizás vemos a una persona que reacciona de una forma totalmente desmedida a un estímulo muy pequeño. Por ejemplo, quizás por el tráfico, ¿ok? Por exceso de tráfico, y vemos quizás personas que estallan en ira, pero esto tiene un sentido, y esto sucede, estas situaciones se presentan es porque la persona viene de alguna manera acumulando, ¿ok? Y no se ha permitido expresar esta emoción, y entonces ella busca salir de allí, ella de alguna manera busca ser expresada. Los síntomas también son una manifestación de las emociones no reprimidas, de las emociones reprimidas. Ahora, esto nos lleva también a tocar el punto de estas estrategias de afrontamiento desadaptativas, estas conductas que hemos aprendido como para poder, de alguna manera, manejar esa emoción, ¿no? Esto sucede más que todo en los casos de estas emociones que son no tan agradables, ¿no? Que son las emociones displacenteras, cuando se presenta quizás la tristeza, la rabia. Entonces, buscamos estas formas que quizás al momento alivian un poco, ¿no? Alivian un poco la emoción, pero a largo plazo no es tan funcional y no son tan saludables, no son soluciones tan saludables. Por ejemplo, el caso de las compras compulsivas, ¿ok? Tengo una emoción dentro de mí, no sé de qué manera gestionarla, no sé cómo lidiar con ella, entonces salgo y lo único que me alivia, lo único que me hace sentir un poco mejor, lo único que me genera un poco de alivio es hacer compras, comprar y comprar y comprar y comprar. Pero entonces, ¿hasta qué punto esto puede ser sano en el tiempo? Igualmente, las otras conductas desadaptativas, de afrontamiento desadaptativas, pueden ser los atracones de comida o el uso y el abuso de sustancias, el tabaco y otras. Ahora, como estrategias de afrontamiento adaptativas o estrategias de afrontamiento un poco más saludables,
se presentan, bueno, primero la expresión de la emoción. Se recomienda expresar la emoción porque esto es una forma saludable de enfrentar esta situación y de manejarla. Otra estrategia saludable y que es sostenible en el tiempo, que trae grandes beneficios, es la meditación y también el asistir a terapia, por supuesto, y la relajación también. Las técnicas de relajación son muy buenas como mecanismos de afrontamiento o estrategias de afrontamiento ante las emociones. Ahora bien, claves para gestionar mis emociones. Una clave importante y creo que es la piedra de base, ¿no? Lo que me dicen, la piedra angular de muchas situaciones a nivel personal, es conocerse a sí mismo. El tema del autoconocimiento es clave para gestionar las emociones. El proceso de conocernos a nosotros mismos es un proceso dinámico, es un proceso que, bueno, dura prácticamente toda la vida, ¿ok? Nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos, es un trabajo, es un proceso, vamos en eso. Y esto implica conocerme cómo soy yo, quién soy yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, de qué manera reacciono ante ciertas situaciones, qué situaciones despiertan en mí ciertas emociones, estas emociones, cómo me hacen sentir, cuál es mi respuesta ante estas emociones, ante estas circunstancias, qué sucede luego. Hacerse todas estas preguntas es clave para darnos como este mapa, ¿no? Como este panorama. Este es como el primer paso. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿quién soy yo? Para poder luego tomar acciones y decir, bueno, ¿de qué manera puedo ir canalizando todas estas situaciones? Otro punto clave para gestionar las emociones es evitar el exceso de autocrítica y la autoexigencia, el perfeccionismo constante, esta angustia de fracasar, ¿ok? Ya que esto nos genera de alguna manera mucho malestar. Y es un malestar que nos creamos nosotros mismos a través de nuestro pensamiento. Leí una frase que me gustó mucho, que decía que el éxito oculta lo que el fracaso enseña. Porque a veces podemos ver el éxito y se ve como algo muy, como una fotografía, ¿no? Como algo del instante, del momento, pero para llegar allí hubo un proceso. Quizás las personas que logran el éxito tuvieron que enfrentar un proceso y en ese proceso, segurísimo, se presentaron muchas situaciones de fracaso. Son personas que han atravesado ciertas situaciones difíciles, han enfrentado el fracaso muchas veces, pero han sido constantes, han sido perseverantes y esto ha sido lo que los ha llevado al éxito. Entonces, la verdadera felicidad consiste en saber aceptar el error y la equivocación. El fracaso, el error es parte del crecimiento y el comprender esto, el racionalizar esto es importante. Entonces, quizá el decirnos, ok, en el pasado me equivoqué, en el pasado quizás reaccioné de una manera que no debía, pero ya ahorita lo entiendo, lo puedo ver desde otra forma, entonces ya tengo estas herramientas que me permiten ahora actuar de una forma distinta, conducirme de una forma distinta hacia lo que quiero. Y aquí entramos entonces en el tercer punto, que es fijarnos metas y objetivos. Pero estas metas tienen que ser realistas, metas que estén adaptadas a nuestro contexto, a nuestro espacio, y salir a buscarlas, salir a buscar estas oportunidades, salir a buscar estas metas, pero hacerlo también
paso a paso, ¿ok? No querer dar pasos quizás, bueno, de hoy a mañana doy un paso agigantado y ya logro el éxito y ya logro lo que quiero y listo. No funciona de esa manera, sino dar estos pequeños pasos, hoy alguna cosa, hoy hago otra. Hay un libro que, por cierto, yo estoy leyendo y me encanta ese libro, se llama Hábitos Atómicos. Y allí hablan acerca de realizar diariamente un 1% que te acerque a tu meta final. Me encanta porque se ve tan práctico, o sea, digo, cónchale, realizar un 1%, un esfuerzo del 1% diario. Esto te va a conducir al éxito, esto te va a conducir a tu objetivo final. Y otra cosa, si no sé de qué manera lo voy a lograr, bueno, comenzar a buscar modelos, comenzar a buscar de qué manera, ¿ok? Puedo aprender a realizar todas estas acciones para luego conseguir mi objetivo, o sea, como trazar un plan de acción, ¿ok? Y otro punto importante para gestionar mis emociones es trabajar en la voluntad. La voluntad es la capacidad que tenemos para posponer la recompensa, para posponer una gratificación. Las personas que son capaces de postergar las recompensas son las personas que logran el éxito. Y se ha comprobado de que las personas que tienen una estabilidad laboral, estabilidad familiar, emocional, son personas que tienen un alto grado, un alto nivel de voluntad, ¿ok? Que son estas personas que tienen esta capacidad de aplazar un poco esas recompensas. Allí me voy un poco al tema que les hablaba acerca de las estrategias de afrontamiento desadaptativas. Estas compras compulsivas, estos atracones de comida, ¿no? Porque estas son búsquedas del placer inmediato, estas son búsquedas de ese alivio inmediato. Cuando tenemos esta capacidad de postergar y de decir, bueno, no voy a realizar este tipo de acciones ahorita porque esto, ok, al momento me va a generar un alivio, pero si yo puedo aplazar un poco esta recompensa, voy a tener un beneficio mayor, entonces puedo gestionar de alguna manera mejor las situaciones y esto me lleva, por supuesto, al éxito, porque cuando caigo directamente en el placer, cuando caigo directamente como en lo más fácil o caigo como en esa evitación de la emoción, evitación del malestar, evitación de la situación que me incomoda, entonces, de alguna manera, esto me desemboca también en situaciones de conflicto y en situaciones que a través del tiempo no son saludables para mí. No son situaciones que me van a generar algún tipo de gratificación en el futuro, sino que todo lo contrario, me van a perjudicar. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Qué importante es trabajar la voluntad, el poder comprender esto de que el sentir quizás la emoción en el momento, ok, tengo esta emoción que es un poco incómoda, tengo esta emoción que no me gusta sentirla, pero ella también viene a mostrarme algo, ella viene a decirme algo, ella tiene una función, ella tiene un propósito y ella también tiene un tiempo de duración, ella no es eterna, ella no es para toda la vida, ella no se quedó para siempre estar aquí, sino que ella viene como las olas, ella viene, se presenta y luego se retira. Entonces, ¿qué debo hacer? Observarla, escucharme a mí mismo y aceptar la emoción como parte natural de toda la gama de emociones que sentimos. Es normal sentirse molesto en algún momento, es normal sentirse triste, es normal sentir toda esta gama de emociones, pero entonces el gestionarla de una manera sana, el permitirme expresarla, creo que es la clave elemental para una gestión saludable. Claro, expresarla de una manera sana, pero
el poder sentirla y expresarla de una manera saludable para mí mismo, no caer en esta búsqueda inmediata de placer o en esta evitación de la emoción, sino comprenderla, transitar la emoción y comprender que ella es pasajera, ella es breve y ella tiene una función, ella tiene un propósito.